Bueno, pues ya estamos entonces aquí. Doctor Astrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los que se han conectado para la masterclass. Sí, ¿De dónde nos visitan? muchas gracias por tu tiempo, tu espacio. También bienvenidos a todos. Y bueno, pues la doctora Astrid es una investigadora, experta en esta temática de radicales libres. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, es profesora también investigadora. Ya no sé, estás en la Universidad Veracruzana, recientemente me enteré, ¿no? Sí, en la Universidad Veracruzana. Excelente, pues la doctora tiene varias publicaciones en la temática, tiene patentes y pues la verdad, para nosotros es un honor que nos acompañe en esta masterclass. Y pues te dejo el micrófono y te dejo también el espacio para compartir las diapositivas y adelante. Muchas Bienvenida gracias. nuevamente. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Todavía no se ve. ¿No se ve? Ok, a ver. Hola, yo sí la miro, bueno, sí la miraba, pero Ah, sí, ok. la Aquí. miraba. A Sí, ver. pero no en la forma de presentación. Sí, ya está cargando. Ok. Ah, ya, ya, ahora sí, ya. ¿Ya? Ok, Sí. a ver. Mm, mm, Permítame. Es que- Ok, ahí ya la ven bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí, correcto. Ok, bueno, el día de hoy les voy a presentar un poquito sobre los radicales libres y los antioxidantes, cómo estos se pueden estudiar in sílico. También hay otros ensayos u otras pruebas que se pueden utilizar, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo in sílico. Como ya me presentó el doctor, yo soy la doctora Astrid Mainet Rivera Antonio y bueno, en el proyecto de maestría desarrollé compuestos, moléculas antioxidantes derivados del ácido cinámico, hice toda la síntesis in sílico, se probaron modelos in vitro como de PPH, BTS, reacción de Fenton y posteriormente en el doctorado ya los evalué en modelos en ratones. Ujú. Entonces les hablaré un poquito sobre eso. Bien, mija, ¿qué pasó? No. Ok, vamos a comenzar definiendo qué es un radical libre. Un radical libre es cualquier especie que es capaz de existir de forma independiente y que contiene uno o más electrones desapareados. Un electrón desapareado es aquel que ocupa un orbital atómico o molecular por sí mismo. Si vemos aquí cómo se encuentran, es anión superóxido y tiene un electrón
desapareado. Y debería ir un electrón, ¿ok? Aquí el radical hidroxilo también le falta un electrón. Entonces, esos son radicales libres, pero también tenemos especies reactivas tanto de oxígeno como de nitrógeno. Dentro de estos especies reactivas de peróxido, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, estos son moléculas un poco más estables que los radicales libres. ¿Por qué? Porque estos no tienen electrones desapareados, necesitan reaccionar con otra molécula para formar estos radicales libres. ¿Cuáles encontramos? Ya mencioné, peróxido de hidrógeno, el anión hipoclorito, ¿ok? Ya mencioné como a grosso modo se dividen principalmente en especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Vamos a hablar un poquito sobre las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno van a salir de este oxígeno singulete. Lo vemos aquí, vemos su configuración electrónica. ¿Ok? Aquí no es un radical libre. ¿Por qué? Porque tiene completo su última capa. Pero vamos al oxígeno y aquí ya se divide igual. Todavía no es un radical libre. Cuando entra, por ejemplo, un electrón, esta cadena es una serie de reacciones para poder reducir al oxígeno. Entonces, entra un electrón, sabemos que cuando entra o llega un electrón, se va a reducir. Entonces, vamos a tener el radical superóxido. Y como vemos en esta configuración electrónica, ya está solito este electrón, lo que nos indica que es un radical libre. Entonces, sigue esta cadena y ahora agregamos o llega otro electrón más dos hidrógenos, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Se va a reducir. Este neón superóxido ahora se va a reducir a peróxido de hidrógeno. ¿Y qué observamos en la configuración electrónica? Ya no tenemos a este solito, ya no es un radical libre, es una especie reactiva de oxígeno. Seguimos y ahora entra un electrón, entra un hidrógeno y sale agua, pero se va a formar un radical hidroxilo. Si comparamos el radical hidroxilo versus el radical superóxido, el radical hidroxilo es mucho más potente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a reaccionar con mucho más moléculas, dañando a estas biomoléculas, a membranas celulares y hasta tejidos, ¿ok? ¿Qué observamos aquí? Miren, este está totalmente solito. Si lo comparamos con este que va a tener estos tres electrones, ¿ok? ¿Por qué es importante hablar de esos radicales libres? ¿De dónde o provienen? ¿Ok? Tenemos principalmente ahora se ha estado hablando mucho de la radiación UV y por qué hay que utilizar bloqueadores solares y no exponerse a la radiación UV en ciertas horas del día. ¿Por qué? Porque puede causar cambios, o sea, mutaciones puntuales que, bueno, son producidas por esta radiación UV. ¿En dónde más encontramos? En la contaminación con dióxido de carbono, cuando también las personas están en constante estrés, se van a estar produciendo estos radicales libres. Y algo que va muy de la mano es una mala alimentación, porque si nosotros tenemos una mala alimentación y estamos en constante comiendo comida rápida, por ejemplo, y no comemos frutas y verduras que aportan antioxidantes, todos estos radicales obtenidos del medio no lo podemos, del ambiente, no lo podemos neutralizar, porque aparte estamos comiendo, por ejemplo, papas fritas con aceite que ya ha sido muchas veces utilizado y bueno, va a contener radicales libres. Entonces, todo este conjunto va a causar un desequilibrio en nuestro sistema. ¿Ok? Si vemos aquí, esto nos produce un daño. Aquí se ve una célula en donde está pues dañada. Y los antioxidantes, ¿qué van a hacer? Van a protegernos de este daño
de los radicales libres, ¿ok? Nos vamos ahora al estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Ya hablamos sobre radicales libres, especies reactivas de oxígeno, antioxidantes un poquito y dónde se producen. Entonces, nosotros vamos a tener un aumento de oxidantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor me fui a exponer mucho tiempo a la radiación UV, tengo mala alimentación, ¿ok? Entonces hay un aumento de esos oxidantes. Dentro del cuerpo también tenemos sistemas oxidantes para que se puedan producir ciertas reacciones. Es importante que no inhibamos totalmente ese sistema de producción de radicales libres, ¿no? Pero bueno, cuando hay un aumento y disminuyen los antioxidantes, ahí hay un desbalance, como vemos aquí en la imagen, ¿ok? Cuando aumentan esos oxidantes y disminuyen los antioxidantes, es cuando se presenta el estrés oxidativo. Y se preguntarán, ¿por qué es importante conocer sobre el estrés oxidativo? Bueno, nos vamos que el estrés oxidativo está asociado a diferentes enfermedades. Se ha estudiado que las que están asociadas son a las crónico-degenerativas, como cuáles, bueno, tenemos la inflamación, puede ser inflamación, por ejemplo, colitis ulcerativa, que un proceso de colitis ulcerativa, ¿a qué te va a llevar? A un cáncer de colon. Ya hay una asociación muy grande entre este tipo de inflamación o los tipos de inflamación crónica con cáncer. ¿Por qué? Porque hay mutaciones en el momento en que hay este microambiente inflamatorio, se están produciendo más especies reactivas y van a favorecer esta mutación. Ok. Otro es las enfermedades neurodegenerativas, como cuál, como Parkinson, como Alzheimer. Ajá, entonces, si podemos evitarlas, estaría mucho mejor, ¿ok? Porque también participa en la oxidación de lípidos. ¿Y qué enfermedad puede provocarnos esta oxidación de lípidos? La aterosclerosis, ¿ok? Los diferentes tipos de cáncer, ¿ok? Modificación de proteínas que nos van a dar al final enfermedades neurodegenerativas, modificación de carbohidratos, síndrome metabólico. Entonces está asociado a una serie de enfermedades y esa serie es muy, muy grande, ¿ok? Es por ello que se han estudiado moléculas antioxidantes para prevenir estas enfermedades o disminuir también el efecto que ya tienen esas enfermedades o algunas veces hasta curarlas. ¿Pero qué son los antioxidantes? Bueno, los antioxidantes son sustancias que en concentraciones bajas retardan o inhiben la oxidación de sustratos oxidables, pero que también son capaces de neutralizar el daño oxidativo de una molécula. ¿Ok? Entonces, es importante recalcar que sí, muchas moléculas pueden ser antioxidantes, que pueden estar cediendo sus electrones o sus hidrógenos, pero ¿qué es importante aquí? Que sea en concentraciones bajas. ¿Por qué remarcan que sea en concentraciones bajas? Si yo agrego, por ejemplo, una molécula antioxidante en una concentración muy alta, esta molécula se va a oxidar. Y si tengo concentraciones altas, a lo mejor me va a provocar un daño mayor que lo que me estaba provocando ese radical libre que estaba en menor proporción. Entonces, es importante este aspecto. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de antioxidantes, los enzimáticos y no enzimáticos. Dentro de los enzimáticos encontramos como la superóxido dismutasa, ¿ok? La catalasa, que son de tipo endógeno, ¿ok? Los no enzimáticos encontramos el glutatión reducido, ¿ok? Y también otra división es endógenos y exógenos. Ya vimos, endógenos principalmente son todos los enzimáticos, todas las enzimas que van a estar ayudándonos a que nuestro sistema se encuentre estable o en equilibrio. Pero también de manera exógena nosotros podemos obtener estos antioxidantes. Hay muchas frutas que se han reportado que tienen contenidos altos de antioxidantes, como los frutos rojos, como algunos tés, ¿no? Aquí lo vemos, estos antioxidantes endógenos, por ejemplo, tenemos anión superóxido
y tenemos superóxido dismutasa. ¿Qué va a pasar? Este superóxido dismutasa se va a encargar de reducir el anión superóxido a peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Que ya dijimos que el peróxido de hidrógeno no es un radical libre y el anión superóxido sí lo es. ¿Ok? Y de ahí, por ejemplo, entra la catalasa, que lo que va a producir va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces lo vuelve mucho menos reactivo, siempre lo va disminuyendo hasta llegar a agua que no va a afectar a las células o a las biomoléculas. Tenemos otro, y este es, por ejemplo, es un endógeno, pero no es enzimático. Lo mencioné, el glutatión reducido, que está compuesto con ácido glutámico, cisteína. Y bueno, va a participar también en la regulación de este sistema antioxidante. De manera exógena, ¿cuáles son las fuentes alimenticias donde podemos obtener estos antioxidantes? ¿Ok? Podemos obtenerlo en resveratrol. No sé si han escuchado alguna vez que el vino tinto tiene resveratrol y voy a tomarme una copita todos los días. Realmente el contenido de resveratrol contenido en el vino tinto es en concentraciones muy bajas. ¿Ok? Sí lo contiene, pero en concentraciones muy bajas y generalmente en vinos ya muy añejos. Entre más tiempo tenga el vino, tiene más resveratrol. ¿Ok? Otra fuente alimenticia es el cacao. ¿Ok? Contiene una molécula que se llama catequina, la vitamina C, que la podemos obtener de cítricos en general. Bueno, tenemos el kiwi, tenemos los frutos rojos, en donde podemos obtener esta vitamina C, que es de lo más común. Siempre vemos algunos suplementos con vitamina C, como pues los comerciales, ¿no? Pero no los venden de naranja cuando hay frutas que contienen mucho más vitamina C que la naranja. Aquí vemos un poquito sobre las moléculas contenidas en estos alimentos. ¿Ok? Aquí la epicatequina que les mencioné y que se encuentra en el cacao, esta es su estructura. ¿Ok? Luego nos vamos con el ácido cafeico, que lo encontramos en el café. Ujú. Todos los días tomamos café, entonces en el ácido café se encuentra el ácido cafeico, que al final es un ácido hidroxicinámico. ¿Ok? Observamos la vitamina C y el resveratrol. ¿Qué observamos en estas moléculas? ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen un anillo aromático, tienen grupos hidroxilo, tienen dobles enlaces. ¿Ok? Y esto le va a conferir esa actividad antioxidante a estas moléculas. Otras moléculas antioxidantes son la vainillina, presente en la vainilla, y el cinamaldehído, presente en la canela. ¿Ok? Entonces ya vimos un poquito sobre para qué nos sirven los antioxidantes, en dónde los podemos obtener, moléculas más o menos cómo se deben ver. Y para diseñar un antioxidante hay diferentes formas, ¿no? Podemos hacer métodos in vitro, in vivo e in silico. ¿Ok? Si nos vamos a in vitro, perdón, tenemos diferentes pruebas y después nos vamos en un modelo animal pero vamos a partir de dónde? De un modelo in silico para no saltarnos los pasos, que es importante al momento de nosotros diseñar una molécula antioxidante. Como ya les mencioné, nosotros en la naturaleza hay abundancia de muchos compuestos antioxidantes. ¿Dónde lo podemos encontrar? En los tés, por ejemplo, en el de canela, en el té verde, en el té negro. En la medicina tradicional china ocupan mucho el té verde. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos antioxidantes. Pero sabemos también que al consumir estas infusiones o tés también tienen otros metabolitos. Entonces es mejor aislar la molécula que tiene ese potencial antioxidante y utilizarla, a lo mejor como un suplemento o como un medicamento, ¿ok? Entonces, ¿qué grupos son importantes al momento de nosotros elegir un antioxidante?
Aquí es importante, ya había mencionado, que tengan anillos aromáticos y que tengan grupos hidroxilo. La posición, la verdad es que influye en su actividad antioxidante. Aquí, al momento de decidir, debe ser un buen aceptor y un buen donador, ¿ok? Entonces, esos son los mejores antirradicales. Por ejemplo, aquí, mal aceptor, un buen donador, buen antioxidante es un buen antirradical. ¿Ok? Entonces, estas consideraciones debemos de tomar al momento de elegir. No, por ejemplo, si nosotros tomamos halógenos, cloro, flúor, ¿no? Bromo, sabemos que estos van a actuar como ¿qué? Como aceptores, ¿no? Entonces, lo que queremos es que done un hidrógeno o que done un electrón, no que acepte. Entonces, tendría la actividad contraria. Entonces, estos grupos no nos favorecerían como moléculas antioxidantes. ¿Ok? Ahora nos vamos con los ensayos in sílico. Nosotros planteamos una molécula, porque a lo mejor lo vimos que está reportado en alguna fruta, en algún extracto. Y queremos hacer una modificación y hacerlo totalmente sintetizar de cero. ¿Ok? Ya sabemos, o sea, proponemos y a lo mejor cambiamos la posición de cis a trans o hacemos pequeñas modificaciones a la molécula pensando en que a lo mejor tiene mejor biodisponibilidad o tiene mejor actividad antioxidante, ¿ok? Entonces, lo que se hace ahora con herramientas computacionales, ensayos in sílico, es meter la molécula para predecir si va a tener un efecto o no va a tener un efecto. En el caso de antioxidantes es importante, por ejemplo, hacer cálculos de la teoría de la densidad, se llama DFT, y posteriormente hacer un acoplamiento molecular. Este DFT, o la teoría de función de densidad, es una de las herramientas más usadas in sílico para estudiar propiedades electrónicas y reactividad de las moléculas, incluyendo antioxidantes. Es decir, cómo se va a reaccionar en presencia de alguna otra biomolécula o otra molécula para saber si tiene ese potencial antioxidante o no. Si lo quiero diseñar como antioxidante o si no me va a servir como antioxidante, lo puedo proponer a lo mejor para otro blanco terapéutico. ¿Ok? ¿Y qué calcula este DFT? ¿Ok? Primero va a optimizar la geometría molecular, va a determinar la conformación más estable de esta molécula para que yo lo pueda meter en una herramienta computacional. Después va a medir la reactividad, ¿ok? Que es BDE, y facilidad con la que un hidróxido, un grupo hidroxi o un amino dona un electrón, dona un hidrógeno para neutralizar un radical. Es decir, su actividad antioxidante totalmente, ¿ok? Que va a medir también el HOMO-LUMO, que va a ser la diferencia entre el orbital más alto ocupado y el más bajo. Un gap pequeño indica mayor reactividad, ¿ok? Y también los mecanismos antioxidantes, porque hay diferentes mecanismos. El HAT, que es la transferencia de un átomo de hidrógeno, y el SET, que va a la transferencia de un protón, ¿ok? Principalmente. Ya que tenemos, por ejemplo, todo este análisis y ya sabemos que es buen antioxidante, vamos a elegir un blanco terapéutico. Sí, ¿para qué me sirve un antioxidante? ¿Hacia qué molécula lo quiero dirigir si tengo alguna enfermedad en mente, un modelo? Elijo alguna molécula que sea principalmente óxido reductasa para que pueda inhibirla. También depende del tipo de inhibición de esta enzima, por ejemplo, si es reversible, irreversible, ¿ok? Entonces ya voy a buscar un blanco terapéutico para esa molécula, ¿ok? Y eso lo voy a lograr a través de ¿qué? Del acoplamiento molecular o docking,
¿sí? Voy a preparar el ligando, voy a preparar mi proteína, hago el acoplamiento, veo los resultados y selecciono la mejor molécula de todas las que yo propuse, ¿ok? Ya que tengo todo este análisis computacional y tengo buenos resultados, me voy a un modelo in vitro, ¿ok? En este caso, si nosotros tenemos que es bueno como antioxidante, pues ahora voy a hacer modelos o pruebas in vitro. ¿Qué pruebas in vitro puedo evaluar? Podemos evaluar el DPPH, que es un radical estable color morado en presencia de un compuesto antioxidante, va a cambiar de morado a color amarillo, ¿ok? Después tenemos el ABTS. El ABTS es un radical, pero ese es mucho más inestable que el DPPH. ¿Por qué? Porque se prepara en el instante, ¿ok? Entonces esta parte tiene dos equivalentes más de oxidación que el DPPH, lo vuelve mucho más reactivo. Necesito concentraciones mucho más bajas del compuesto para que pueda reaccionar. Y el FRAP, que lo que me va a medir principalmente es la quelación de el hierro, ¿ok? Entonces, estas pruebas in vitro necesitan, la verdad es que muy poquito, este, reactivo, muy poquito concentración de nuestra molécula que vayamos a sintetizar para poder evaluar, ¿ok? Y no nos lleva más de una semana hacer estos ensayos. Si ya lo hemos hecho, a lo mejor lo hacemos una vez de prueba y la segunda vez ya queda el DPPH en un día, puede salir, el ABTS en dos y a lo mejor el FRAP igual en un día. Entonces, haciendo uno por día, en una semana tenemos todo nuestros resultados de las pruebas in vitro y ya, por ejemplo, con todo lo computacional, ya podríamos tener buenos resultados. Si elegimos una enzima, podríamos hacer análisis enzimáticos, ¿ok? Para ver si inhibe a la enzima, de qué manera la inhibe, pero ya sería otro blanco terapéutico y bueno, pero complementaría a nuestra investigación. ¿Ok? Y bueno, ¿y todo esto para qué? Tenemos aplicaciones prácticas. Se ha estudiado mucho ahora los antioxidantes justamente por este aumento en los radicales libres y de las enfermedades asociadas a estrés oxidativo. Entonces se han estudiado mucho algunos alimentos que ahora les llaman superfoods porque tienen mucho más moléculas antioxidantes que van a evitar el envejecimiento prematuro. ¿En dónde más lo podemos encontrar? Lo encontramos por ejemplo, en el skincare. Ahora ya no solamente se pone en bloqueador, sino también hay compuestos como el ácido ferúlico, como la vitamina C, que van a estar empleándose para evitar el envejecimiento de la piel. Pero, por ejemplo, si empezamos a consumir compuestos antioxidantes, no solamente va a ser en la piel, sino también de nuestras células de todo el cuerpo. Se han también estudiado diferentes extractos con estas propiedades antioxidantes y medicamentos. O sea, hay muchos medicamentos que también ya están siendo utilizados ¿para qué? Para inhibir enzimas, principalmente las que les menciono, óxido reductasas, que van a disminuir a lo mejor el efecto de alguna enfermedad y disminuir el estrés oxidativo producido. ¿Ok? También esto pues se va a reflejar en qué? En artículos científicos, ¿ok? Aquí cuando nosotros llevamos de la mano todos esos tipos de ensayos, podemos tener resultados muy buenos que sean publicables en revistas indexadas. ¿Ok? Bueno, sería todo. ¿Tienen preguntas? Buenas tardes. ¿Podría Hola, hacerle una buenas. pregunta? ¿Mande? ¿Podría hacerle una pregunta?
Claro. En el ensayo en sílico es que vi que mencionó acerca del FT y nunca había escuchado de esa teoría. Este, yo quería saber si es aplicable para cualquier compuesto que estemos como intentando diseñar. Ah, claro, o sea, puede ser para cualquier compuesto y utilizan el Gaussian, pero, o sea, es para saber, da diferentes resultados, pero aquí lo enfoqué a, pues a moléculas, aquí está, ajá, a moléculas antioxidantes, porque ¿qué nos va a dar? Por ejemplo, esta BDE, que es la entalpía de disociación, nos va a indicar de qué manera va a estar como donando un hidrógeno de estos grupos funcionales, que son hidroxilo o amino, ¿ok? Y, o sea, como que esta parte se va a enfocar en los compuestos antioxidantes, para saber de qué manera están ellos cediendo electrones o hidrógenos y puedan llevarlo así en un modelo a lo mejor in vitro o in vivo, pero sí se podría hacer para cualquier molécula Ok, que muchas ustedes a lo gracias. mejor proponen, ajá, pero es importante que si lo van a enfocar a antioxidantes, tomen en cuenta qué grupos pueden ser antioxidantes, que tengan un anillo aromático y que unido al anillo aromático tengan estos grupos hidroxilo, grupos amino, ajá. Entonces, al momento de hacer el diseño de estas moléculas antioxidantes, es lo que se debe tomar en cuenta. Si a lo mejor están diseñándolo para otro tipo de de fin o de blanco terapéutico, pues a lo mejor no va a importar pues estos grupos, ¿no? Van a enfocarlo al blanco que ustedes decidan. Muchas gracias. De nada. Adelante. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Bueno, sí. Soy Miguel Sánchez para servirle. No sé si tengo activa mi cámara. A ver, es que tengo la batalla completa, no los veo, pero sí. Ok. Ajá. Bueno, el motivo era preguntarle, usted comentó que estos antioxidantes se deben utilizar en dosis bajas. Sí, claro. Cuando hablamos de dosis bajas, en realidad, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de miligramos, de gramos, de... Ah, ah, ajá. Sí, sí. Esto lo pregunto, ¿verdad? Por lo siguiente. Por ejemplo, como médico tenemos dosis de vitamina C. Toma 1 gramo de vitamina C cada día. Toma 400 miligramos de vitamina E. ¿Estas cantidades se considerarían bajas como antioxidantes? Bueno, ahí va a depender de la molécula como tal. Por ejemplo, ahorita tocó vitamina C. Hay Ujú. ensayos en donde la vitamina C, eh, me parece arriba de 1 gramo, in vitro, es prooxidante. Ok. Ajá, entonces es prooxidante. A mí cuando lo leí, dije, pero todo el mundo toma vitamina C, ¿no? Y se toma hasta dos porque me va a hacer mejor efecto y no es así, ¿no? Eso fue in vitro. In vivo, obviamente, a lo mejor puede irse y degradarse y también vemos la biodisponibilidad y todo eso, ¿no? Entonces son muchos otros factores que van a influir al momento ya de tenerlo como un medicamento, como un suplemento, pero va a Ajá. depender de la molécula. O sea, por ejemplo, de esa vitamina C, sabemos que 1 gramo, que es lo que administran al día, es seguro, ¿no? Tendríamos que hacerle pruebas para saber a qué, así como los medicamentos, que no nos causen, o sea, en los medicamentos sería como un efecto adverso o tóxico, y aquí sería como prooxidante. Entonces, ¿hasta Como- cuánto es la dosis máxima que puedo administrar para que este compuesto no se comporte como prooxidante? Sí, bueno, qué bueno que tocó lo de la vitamina C. Por ejemplo, Linus Pauling decía que podíamos tomar 10 gramos al día y que pues eso nos iba a ayudar a vivir largamente y con buen estado de salud. Ok,
Sí, justo como le menciono, am, hay estudios que hasta uno, pero eso es in vitro. Ujú, Ajá, entonces, por ejemplo, también depende de la situación del paciente. O sea, cuando hay, por ejemplo, un estado de enfermedad por un agente patológico, no sé, virus, bacterias, ¿no? Se activa ujú. nuestro sistema inmunológico y estamos produciendo también radicales libres. Entonces, el cuerpo, ¿qué necesita? Disminuir esos radicales libres producidos para eliminar al patógeno y ahora, pues, llegar otra vez al equilibrio y a lo mejor las enzimas o todos los antioxidantes endógenos no van a alcanzar a llegar a ese equilibrio. Entonces necesitamos ayudarle a través de qué? De fuentes como pues vitamina C, que puede ser en suplemento o puede ser a lo mejor de frutas, de verduras que lo contengan, ¿no? Porque también ahí es importante que tenemos diferentes tipos de antioxidantes. A lo mejor si consumimos vitamina E y vitamina C, pero tienen diferentes formas de actuar, porque a lo mejor activan alguna enzima antioxidante específica. A lo mejor una activa a la catalasa y el otro activa a la superóxido dismutasa, o la otra ayuda a reducir el glutatión. Ajá, entonces tienen blancos diferentes. Pero o sea, tampoco es siempre en exceso porque al final sí nos puede causar este efecto prooxidante solamente tomar un tipo de suplemento. Un Como solo tipo. eso. Ajá, sí. Muy bien, doctora. Bien, pues le agradezco por su respuesta. Sí, de nada. Muy bien, pues tenemos Camarillo, si quieres, abre tu micrófono, por favor. ¿Se me escucha, perdón? Sí, Sí, ya te escuchamos, sí. Tengo dos preguntas. Buenas tardes. buenas tardes. Eh, la primera es, ¿qué parámetros usas para cuando haces en docking molecular para decir, esta molécula tiene buen docking? Y la segunda, acompañada de la anterior, es cómo compruebas que no haga interacción con algún otro organelo o, por ejemplo, algo de la pared y que digas, es únicamente para este lugar o para esta vía. Ah, bueno, ahí es importante el tipo de molécula. O sea, para nosotros identificar, por ejemplo, moléculas muy pequeñas, puede tener blancos terapéuticos diferentes, ¿no? Cuando lo hacemos un poco más dirigido, eh, simulando al sustrato de esta enzima, a lo mejor, que son moléculas a lo mejor más grandes y que vamos a saber si va a interaccionar con algunos aminoácidos o residuos del sitio activo o cerca del sitio activo, ahí lo vamos direccionando, pero a lo mejor son moléculas más específicas, más grandes. El problema es justamente cuando tenemos moléculas muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ácidos cinámicos o salicilatos, que pueden tener, como mencionas, diferentes blancos terapéuticos. No sabemos si está actuando realmente por el blanco que nosotros decidimos, o a lo mejor si son, por ejemplo, óxido reductasas, que puede actuar sobre todas, ¿no? Tendríamos que hacer a lo mejor una evaluación de todas las enzimas para saber si están, a lo mejor tiene mejor efecto en otra enzima que yo no planteé, ¿no? Pero es también va a depender mucho de este tamaño de las moléculas para poder saber si están interaccionando con otros blancos terapéuticos. Ok, y me preguntaba sobre los parámetros. Sí, de los parámetros que arroja el docking, ¿cuáles serían como los mejores o en donde tú te basaste para decir, ah, bueno, o sea, este lo puedo utilizar un poco más porque se pega, no sé, un 99% o algo así? Ah, bueno, por ejemplo, yo cuando hice Doki, lo hice ciego. Dije dirigido, como que siento que se hizo un poco de trampa cuando se dirige. Lo hago ciego para saber en qué parte se va a pegar primero. ¿Qué resultados obtuve? Un delta G, lo comparé. Yo metí, por ejemplo, el 5-aminosalicílico, que es un buen antioxidante. Entonces lo comparé y comparé los delta G. Aparte de los delta G obtenidos,
que comparé si se unían al sitio activo. El sitio activo contiene un grupo hemo y si llegaba ahí, ¿de qué manera lo inhibía? Porque hay diferentes métodos para inhibir a la enzima. Reversible, no reversible, irreversible. Sí, bueno, principalmente esas dos. Y bueno, ¿y con qué interaccionaba? Porque tiene, pues el sitio activo tenía algunos residuos muy específicos que mencionaba la literatura. Y bueno, esos son los parámetros que yo determiné para decir si tiene o tiene mayor potencial para poder evaluarlos. Y en mi experiencia, te puedo comentar que yo diseñé unas moléculas que tenían cloro y la enzima era mieloperoxidasa y la mieloperoxidasa tiene un ciclo de cloración. Entonces tiene un poco de afinidad sobre cloro y entonces al momento de hacer el ensayo por docking se unía directamente al sitio activo y al momento de hacer ya el estudio enzimático por cloración también tenía buenos resultados esta molécula. Entonces, sí, lo empecé a relacionar justamente las dos ensayos para por qué estaba utilizando, ¿no? ¿Cómo lo justificas? Ah, pues se parece este grupo funcional, sí me está haciendo un efecto específico inhibiendo a la enzima y lo estoy viendo a qué nivel por docking se está uniendo. Ah, y qué tipo de enlace, porque si es covalente es irreversible, si si no es covalente, es reversible, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, también saber qué es lo que tú quieres, porque a lo mejor quieres inhibir totalmente a la enzima, pero, por ejemplo, en mi caso yo no lo quería inhibir totalmente porque es una enzima que participa en la inmunidad innata y si queda totalmente desprotegido el paciente, lo que va a suceder es que quede con muchas enfermedades por patógenos. Ujú. Entonces, pero esos son los parámetros que yo elegí. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, me gustaría hacerle otra pregunta. Claro. En, en su experiencia, bueno, ya hablo del diseño de las moléculas y demás. En su Ujú. experiencia, ¿sería probable utilizar una mezcla de antioxidantes, por ejemplo, la epigallocatechinquinasa del té verde y el resveratrol? Sí podrían utilizarse. Por ejemplo, bueno, realmente no recuerdo cómo actúan ambos. Por ejemplo, sé que eh, los puedes obtener, creo que de té verde. O sea, Sí, ajá, entonces, por ejemplo, hay muchos estudios con solamente té verde en donde hacen muchos, eh, bueno, evalúan diferentes enfermedades, ¿no? sí, Y bueno, pero nada más un solo tipo. Pero actualmente sí hay como una administración de diferentes como suplementos para disminuir pues más que nada cuando ya hay una enfermedad, ¿no? Cuando estamos sanos, el consumo de antioxidantes lo podemos obtener de una dieta normal. Si tomamos a lo mejor en la mañana y en la tarde y en la noche té verde o café, o con té de canela, por ejemplo, y comemos, no sé, frutos rojos y una naranja, estamos consumiendo estos antioxidantes de manera normal. Ajá. Ya cuando tenemos un estado, por ejemplo, diabetes, ¿no? Que ya tenemos más producción de radicales libres o tenemos Alzheimer, Parkinson, a los pacientes, bueno, yo he visto que también les dan como estos suplementos de diferentes tipos de antioxidantes para como detener el deterioro, ¿no? Para que no siga progresando esta enfermedad, justamente porque hay un aumento de estos radicales libres. sí. Bueno, la idea es, y los podríamos utilizar de manera preventiva, ¿verdad? Claro, también. O sea, por ejemplo, al Porque- momento de nosotros tener alguna enfermedad, como mencionaba, pues nuestro sistema inmunológico se activa
y queda pues desprotegido, ¿no? Usted que es médico me podrá decir que luego les dicen a los pacientes coman frutas y verduras, ¿no? O cómase su caldito de verduras. Ajá. ¿Por qué? Porque también tiene muchos antioxidantes, o sea, los alimentos. Entonces ayuda a más o menos llegar a la estabilidad o a pues al equilibrio, ¿no? Y no estar constantemente en estrés oxidativo, que es ya cuando ya no se puede llegar a ese equilibrio antioxidante. Ujú. Pero eso es porque a Mm, lo mejor tenemos una muy mala alimentación y tenemos a lo mejor enfermedades recurrentes y cosas así. ajá. No, bueno, básicamente pensaría yo en el uso de ellos, en algo que es muy común y que todo el mundo dice, bueno, es que tengo estrés, es que la actividad de mi trabajo me causa estrés, en fin. Claro, Estrés emocional, a final de cuentas, daña al organismo, ¿verdad? claro, Porque hay una cascada de hormonas que se producen y que causan inflamación. Entonces, así es. básicamente sería tratar de, te lo doy de manera preventiva, para poder reducir tu estado inflamatorio y que eso no te lleve a la enfermedad crónica. Exacto, o sea, si podemos nosotros evitar y justamente lo que se trata ahora es primero ser como preventivo. O sea, si podemos evitar la enfermedad es mucho mejor porque ya sabemos de dónde proviene, ¿no? Si sabemos que si estamos en constante producción de radicales libres, podemos presentar alguna enfermedad asociada a este estrés oxidativo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo prevenimos? Alimentándonos bien, a lo mejor tomando un suplemento o un medicamento, ujú, para no tener, por ejemplo, una inflamación crónica que va a producir este microambiente donde aumentan los radicales libres. Y también a lo mejor dejar de consumir alimentos ultraprocesados que a lo mejor nos van a llevar también a producir estos radicales. Entonces, tener como cuidado en ese aspecto. Pero sí, la prevención es mejor que ya tener la enfermedad, porque esas enfermedades crónicas sabemos que pues van deteriorándose a través del tiempo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias. Gabriel. Ay. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, muy bien. Justamente en mi laboratorio trabajo con los dos sistemas. Ok. Eh, Trabajo con vitamina C más metales de transición como agente prooxidante, porque justamente pues se produce la reacción de Fenton Ujú. y lo cual da origen a los radicales OH. Pero también trabajo mucho con los compuestos antioxidantes de granada, del fruto de granada. Ok. Entonces, trabajo los dos sistemas, pero mi pregunta iba en el sentido como quizás se lesiona al inicio, pero a mí me gustaría saber en un ensayo in vitro en laboratorio, si yo genero radicales libres y yo quiero probar qué qué tan bueno es un antioxidante, qué concentraciones podría decir que son buenas. Bueno, ahí va a depender de las moléculas que tenga, por ejemplo, menciona usted granada, ¿no? Si tengo una molécula aislada o totalmente pura, pues más o menos puedo nosotros hacer, por ejemplo, aquí con los ensayos in sílico, podemos Sí, predecir de qué manera va a actuar, si donando electrones, y donando hidrógenos, ¿ok? O ya reportado, ¿no? En literatura que ya hayan hecho el ensayo de esa, de esa molécula o de su familia. Yo al momento de probar, por ejemplo, yo hice los ensayos con ácidos cinámicos y ¿qué había sobre eso? Ah, había hidroxicinámicos. Lo que yo hice fue pasarlo de trans a cis. Entonces, basándome en qué, en las, por ejemplo, comparé con ácido cafeico y ácido ferúlico y tomé las concentraciones reportadas para esos compuestos. Partí de ahí, ¿no? Pero también se puede, por ejemplo, partir de, no sé, 100 micromolar para tener como un screening de los resultados y de ahí o subir o bajar las concentraciones. Si, por ejemplo, hago un DPPH, ¿no? Con 100 micromolar y veo que ya todos reducieron y se pusieron color amarillo, pues me voy a lo mejor a la mitad. Si a la mitad veo
que ya no, entonces voy a buscar una concentración intermedia. ¿Ok? Primero basándome en su familia. Si no tiene familia, a lo mejor ahí sí ya empiezo de 100. O sea, yo 100 consideraría que es bueno. Ok, Em, ajá. Y por ejemplo, eso iba a depender también del radical, porque en DPPH es más estable, entonces como que le cuesta un poco más extraer el electrón o el hidrógeno a comparación del ABTS, que el ABTS necesita concentraciones mucho más bajas del compuesto para que tener resultados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a lo mejor en DPPH utilicé 100, en ABTS ocupo 50 o hasta menos. O sea, muy yo bien. obtuve resultados hasta con 6. Entonces estamos hablando entonces concentraciones de micromolares. Ajá, De acuerdo. Muy bien. ajá, exacto. Eh, Otra pregunta. En algún tiempo también estudié la paroxonasa. No sé si la haya oído. Esa no. Es una enzima que tenemos que también tiene propiedades antioxidantes, pero mi duda era bueno, si no la he oído, si realmente no se considera como una enzima endógena antioxidante. Pero bueno, si no la he oído, pues no creo No, que. o sea, sí, ahí sí no he escuchado sobre esa enzima. Ujú. Sí, muy interesante porque aparentemente inhibe la oxidación de lipoproteínas y con ello evita la oxidación del endotelio del vaso sanguíneo. Ok, Pero bueno, sí, eso sí, es otra. sí parece muy, muy interesante, ¿no? A lo mejor está inhibiéndolo, o sea, directamente o disminuyendo los radicales hidroxilo, ¿no? Que son los que más están ahí asociados al daño. Sí. Bueno, y mi última pregunta, en los ensayos in vitro con estas pruebas de antioxidantes como el FRAP, el ORAC, el ABTS y DPPH, es muy común encontrar que compuestos dan resultados diferentes. Es decir, uno da mejor con DPPH y otro mejor con ABTS y viceversa. Y así se la llevan. Digamos, ¿podemos hacer un index o cuál será el mejor método así que yo pueda decir que es mejor para medir capacidad antioxidante? Bueno, yo de los ensayos que he hecho, por ejemplo, depende de qué quiera, ¿no? También he hecho reacción de Fenton y la reacción de Fenton sí me costó un poco más en el equipo porque tiene que estandarizar y todo. Pero, por ejemplo, reacción de Fenton, ¿a qué va? A disminuir el radical hidroxilo. Y ya ese es un radical hidroxilo que está reportado y que está en el cuerpo, ¿no? O sea, yo me iría como, si tengo el equipo, hago reacción de Fenton. De ahí a que me voy a un radical más estable, como el DPPH. Ah, ok, ya me voy con DPPH porque es más estable. ¿Y qué me va a dar los resultados? Que mi molécula realmente está, o sea, tiene la capacidad de donar esos electrones o esos hidrógenos. Ambos, por ejemplo, bueno, DPPH y ABTS actúan como HAT o SET, que son donadores de hidrógeno o de electrones, que tienen ese mecanismo de transferencia para hacer antioxidantes. Entonces yo primero me quedaría bueno, Fenton, y luego DPPH, que es más estable, y el ABTS, le digo que actúa como un radical libre, o sea, muy, muy reactivo, porque aparte tiene dos equivalentes más de oxidación, entonces está buscando a quién quitarle un hidrógeno o un electrón. Entonces es por eso que reacciona con concentraciones mucho más pequeñas, pero ambos pues se van a complementar, ¿no? FRAP me iría más, por ejemplo, si quiero probar alguna enzima que contenga hierro, por ejemplo, y para la quelación de esta. Entonces, para esto lo complementaría teniendo ya un blanco terapéutico y que sé que la enzima tiene este hierro dentro de su sitio activo. Muy bien. Ujú. Gracias por sus respuestas. De nada. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. en el laboratorio en el que trabajo, nosotros también realizamos este tipo de pruebas, pero nos hemos enfrentado como a
decidir qué estándar utilizar. Nosotros hemos visto que se suele utilizar o Trollocs o Ujú. ácido gálico. En este sentido y en su expertise, ¿cuál recomendaría utilizar para tener como resultados más confiables? Bueno, el Trollocs es muy utilizado y se reportan equivalentes de Trollocs. Es bueno, sin embargo, tiende a oxidarse muy rápido. Entonces, o lo alicuotan para que no estén abriendo y cerrando. Si lo tienen, está bien, utilizaría Trollocs. Y también depende del tipo de molécula que estén evaluando. ¿Por qué? Porque tenemos moléculas que van a ser hidrosolubles o liposolubles. Entonces, la molécula que yo voy a utilizar de estándar debe tener como las mismas propiedades que las que voy a evaluar con esta. O sea, no puedo tener una hidrofílica y una que no sea hidrofílica. Entonces, que tengan más o menos las mismas propiedades. Y aparte, que se parezcan estructuralmente. Si tienen, por ejemplo, dentro de esa familia, a lo mejor yo comparo, no sé, también uno de los que más se utiliza es la vitamina C, por ejemplo, o el 5-aminosalicílico, que también es uno de los mejores antioxidantes, pero va a depender de tu molécula. ¿Qué molécula están ustedes evaluando? Y ya hay muchos estándares, ¿no? Lo puedo comparar si a lo mejor tengo no sé, estoy evaluando té verde, ¿no? Voy a utilizar una molécula pura que obtuve del té verde, entonces voy a comparar o sea, todo el extracto con la molécula pura. Entonces ahí podríamos utilizar ese estándar, pero te digo, va a depender de la molécula que tú estás proponiendo, que tenga las mismas propiedades en general. Y si tienen Ok, Trollocs, pues está bien, porque al momento ustedes de comparar resultados, Trollocs es de los que más está reportado. ¿Por qué? Porque reportamos unidades de Trollocs, ¿no? Equivalentes de Trollocs. Entonces, no va a costar mucho trabajo comparar los resultados, que deben ser muy similares con las concentraciones, con lo publicado, lo que obtengan ustedes con lo publicado. Entonces, si lo tienen, está bien, solamente tienen que cuidar esa parte de que no se les empiece a oxidar, porque también, porque lo deben tener como a temperatura de -20, me parece. Entonces, cuidar como todo eso para que no se les empiece a degradar el compuesto y nos dé resultados reales, porque ¿qué pasa? Al momento de oxidarse, pues obviamente disminuye este potencial antioxidante y podemos tener resultados y decir, es mejor que el Trollocs, pero realmente no, porque el Trollocs ya estaba oxidado. ok. Y bueno, otra pregunta. De igual manera, las moléculas con las que nosotros trabajamos suelen tener color. ¿Ok? Entonces, ¿alguna recomendación que usted pudiera darme para quitar como este sesgo del color en las determinaciones? Ok, bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos métodos son colorimétricos, todos. Ajá, entonces, por ejemplo, si tú tienes una molécula que es color amarillo, va a sesgar mucho el resultado, por ejemplo, de DPPH. ¿Qué hago? Restar. O sea, medir como un blanco solamente con el compuesto y restarle ese blanco a la prueba. Y ya sé cuánto de absorbancia tiene. Ujú. Ok, Y esa es mi bueno, muchas recomendación, gracias. siempre restarle el blanco a las concentraciones que las vayas a ocupar. Vale, muchas Ujú. gracias. De nada. Gracias. Tenemos por aquí una pregunta de Francisco Tenorio. Dice, de los resultados de docking, ¿qué tan significativa es una diferencia de 1 a 2 kilocalorías en el delta G? ¿Esa magnitud es suficiente para definir una estabilidad preferencial o habría una mezcla de estados diagonal configuraciones posibles? O sea, entre uno y otro para decidir qué ligando obtener. Sí, dice, ¿qué tan significativa es una diferencia de 1 a 2 kilocalorías en el delta G?
Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿esa magnitud es suficiente para definir una estabilidad preferencial o habría una mezcla de estados, diagonal, configuraciones posibles? Bueno, esto depende. Por ejemplo, bueno, siempre esperamos que el delta G sea bastante, este, pues grande, ¿no? Arriba de 10 yo esperaría. Y consideraría mucho, o sea, entre que sea 1 o 2, ¿sí? De diferencia, para mí no es tan significativo, porque también se tiene que evaluar el tipo de interacción. O sea, si yo tengo a lo mejor un delta G de -8 versus un -10, pero mi -8 llega al sitio activo, interacciona con todos los residuos que están reportados que inhiben, yo me quedaría con esa. Entonces, ahí es importante que, pues evaluar, ¿no? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué más hay? ¿Con qué está interaccionando? No solamente irnos con el delta G. A lo mejor sí tomarlo, no sé, elegir 5, si tengo 10, elegir 5 y decir, tiene mejor delta G este o este, pero y hacer la comparativa con, con los residuos que están ahí. La otra pregunta era, las configuraciones. ¿Te refieres a, o conformaciones? ¿Eran conformaciones? ¿Esa magnitud es suficiente para definir una estabilidad preferencial o habría una mezcla de estados, diagonal, configuraciones posibles? ¿A qué se refiere con configuraciones? No sé bien. O Si quieres, conformaciones, a lo mejor, porque las conformaciones, por ejemplo, ya puse en el chat arreglos estructurales. ok. A ver. Sí, dice sí, conformaciones. O sea, se refiere a conformaciones. Ok. Sí, o sea, porque primero se hace a ver en qué conformación es más estable, tanto ligando, y si hacemos, por ejemplo, si hacemos una dinámica molecular, podemos obtener diferentes momentos de la proteína y esto nos serviría para hacer, por ejemplo, un docking mucho mejor, porque saber en qué, por ejemplo, en qué segundos, si hago del 1 al 20 tiene mejor conformación y de esa tomar la mejor conformación y de ahí llevar nuestro ligando también en la mejor conformación, que también ya hice una evaluación, ¿no? Entonces sí es muy importante pues considerar ambas conformaciones, tanto de la proteína como del ligando. Si alguien más quisiera preguntarle a la doctora, ahorita es el momento, ya sea por chat o quisieran abrir su micrófono. Este, la doctora Farbiois ofrece un curso y también pues apoya importantemente en Kids. Ya les puse los links. Y de hecho, sobre esta temática de radicales libres, justo hay un congreso internacional en San Luis Potosí del 22 al 26 de septiembre. Por ahí estará presente Farbiois. Y bueno, pues ya aquí en el chat puse el link del curso y puse también el link de los kits. Son kits desarrollados por investigadores mexicanos, donde la doctora Astrid ha jugado un papel muy, muy importante en el desarrollo de estos kits. Ella los ha validado y los ha revalidado. Y bueno, pues este, los conoce muy bien y está apoyando bastante en el desarrollo de estos kits. Y ahí está la información en el chat. Si ya no hay más preguntas, vamos entonces a pasar lo que estamos haciendo es, como les comentaba al inicio, a manera de sorteo, elegimos un número, le pedimos generalmente al ponente que nos apoye. En esta ocasión, le diremos a la doctora Asti. Antes quisiera comentarles que, bueno, como recordarán, cada 15 días tenemos estas sesiones con el apoyo de investigadores que trabajan, bueno, que colaboran en Farbiois, que ayudan a Farbiois en dar cursos diplomados en el desarrollo como de estos kits.
También en servicios que se ofrecen servicios de toxicoinformática, de diseño y desarrollo de nuevo de moléculas, reposicionamiento, todo eso se hace por computadora y bueno, ahí colaboran investigadores igual como en esta temática, expertos en los temas según corresponda. Y bueno, de hoy en 15, de hoy en 15 tendremos otra masterclass que será sobre estudios de relación de tipo CUSAR, pero aplicando inteligencia artificial. Espero que ahí nos veamos de nuevo para hablar sobre estas temáticas de la relación entre la química y la actividad biológica, que todo esto pues también tiene que ver con sus capacidades, dentro de ellas antioxidantes o farmacológicas según corresponda. Y bueno, pues hice un breve comercial y sin más preámbulo, pues vamos a pedirle entonces, doctora, cualquier número que se te venga en este momento a la mente del 1 al 41 para ver quién sería el que ganaría un kit que dijimos que puede ser de PPH o ABTS y que se va a mandar solo aquí en México, no podemos enviarlo fuera de México. Y quien resulte ganador, pues le vamos a pedir que manden un correo a Farviews para que se den toda la información, sobre todo de dirección y los datos de quién recibe y todo eso para que se le haga llegar a la persona ganadora a cualquier lugar de la República Mexicana. Entonces, pues si quisieras decirme por favor un número, doctora, y ahorita pues me voy a poner a contar aquí manualmente a ver si no me equivoco. Ok, pues 18, porque hoy es 18. Ah, perfecto, 18, entonces vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bueno, pues quedaría con Julio César Barcelo Navarro. Julio César, ¿estás en México? Ah, perfecto, ok. Bueno, pues ya nada más mandas un correo y a la empresa y ahí le dices cuál de los dos kits, ABTS o de PPH te interesa y la empresa pues te lo hará llegar a la dirección que corresponda. Y les agradecemos, doctora, te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu apoyo en esta masterclass. También por ahí en breve te haremos llegar tu constancia, correspondiente de esta sesión. Y a todos ustedes, pues muchas gracias también. Y bueno, pues ahí tienen los datos de la empresa, los correos, el WhatsApp, cualquier información sobre los cursos, sobre este curso en particular o cualquiera de los otros, pues con gusto ahí se les atiende. Pues no sé si algo más quisieras aportar, doctora. No, todo muy bien. Pues gracias por asistir, por las preguntas que también nutren toda la investigación. Bien,